La avaricia en su palabra original significa pleonexia y es codicia, desear más, ansias de ganancia, fraude, extorsión. Les pido por favor que abran sus Biblias en Lucas capítulo 12, verso 13 al 15. Sí, Señor bendito, te damos la gloria. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén, amén. Está ahí nuestro Señor enseñando, pero entre la multitud dice la palabra de Dios que se levanta un hombre. Yo creo que este hombre estaba esperando la oportunidad para hablarle a nuestro Señor Jesucristo, para consultarle a nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos cómo este hombre no está pidiéndole al Señor qué hacer para heredar la vida eterna, qué hacer para hacer la voluntad de Dios. No está pidiendo nada de eso este hombre. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Vean cómo este hombre estaba poniendo su mirada no en el reino de los cielos, no en Jesús, no en la enseñanza de Jesús, sino él se sale y le dice, demostrando en su corazón lo que él quería en ese momento. Le está diciendo: dile a mi hermano que me dé la parte de mi herencia que me corresponde. Vean lo que responde nuestro Señor Jesús. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor de herencias? Continúa diciendo, y es ahí donde Jesús, al parecer, le da la espalda a este hombre y le habla a la multitud, porque Jesús ve una cosa en este hombre, ve avaricia. Y entonces el verso 15 es: Jesús les dijo a la multitud que estaba ahí, no al hombre, sino a la multitud le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta enseñanza se llama así, la avaricia. La avaricia, que es un pecado tan peligroso que lleva a la condenación, lleva a la mentira, lleva a la traición, lleva a la muerte, lleva a robar, lleva a muchos más pecados tras de ella. Y lo vamos a comprobar a través de la bendita palabra de Dios. Hubieron hombres en las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que fueron avariciosos y vino condenación, muerte y destrucción para sus vidas. Codiciaban, tenían avaricia en su corazón. Vemos muchos ejemplos como Acán, como Saúl, como Judas Iscariote, como Ananías y Zafira, como Acab el rey, como el profeta Balaam. Vemos muchos de ellos, como Saúl, que por la avaricia, por el dinero, por querer obtener más y más, fueron destruidos, se perdieron y no heredaron la vida eterna. Porque el pecado de avaricia es un pecado de idolatría. Vamos a Colosenses 3:5. Bendito sea Dios, le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que estén atentos a la palabra. Una palabra que el Señor pone en nuestro corazón para traer al pueblo en oración y en estudio, meditación de la palabra, para que este tiempo de 30 a 45 minutos
se lo traiga para ustedes, para que sean alimentados, porque eso es lo que Dios quiere, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, para darnos consejo de Dios, para así caminar bajo su voluntad, bajo la obediencia, y así obtener la bendición de Dios y la vida eterna. Amén. Haced morir, pues, lo terrenal. La avaricia es terrenal, es carnal, es pecado. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vean cómo la avaricia es igual como aquel idólatra que va cargando a un santo, o que se arrodilla ante un ídolo, o que reza y le pide a un ídolo, o que habla con un ídolo. La avaricia es igual, y la cual avaricia hay hoy en medio del pueblo de Dios, que están codiciando las cosas de este mundo, avariciando desordenadamente, insaciablemente, buscando lo terrenal, lo material. Y es por eso que Dios nos trae esta palabra, porque hoy vemos como una multitud de gente está predicando, enseñando solo de dinero, solo de riquezas, solo materialista, solo cosas del mundo. Solo eso, y no están hablando de la cruz de Cristo. No están hablando del Evangelio de Cristo Jesús. Y si te hablan un poco del Evangelio de Cristo Jesús, que es tomar nuestra propia cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús, en medio de esas predicaciones les meten dinero, dinero, dinero y dinero. Riqueza, riqueza, riqueza y riqueza. Pero vemos que es un pecado tan grande la avaricia, porque la avaricia, vamos a ver a través de las Escrituras, que te lleva a muchos pecados más, te arrastra a cometer muchos pecados. Decíamos que hay unos ejemplos como Acán, Saúl, Judas Iscariote, Ananías y Zafira, el rey Acab, el profeta Balaam. Acán, ¿quién fue Acán? Acán era un hombre que estaba en el ejército de Josué cuando iban a tomar la ciudad de Jericó. Iba con ellos, pero Dios les da una orden y les dice: vayan y tomen a Jericó, destruyan todo lo que hay ahí y no traigan para ustedes nada. Pero este Acán, por causa de la avaricia que tenía en su corazón, lo llevó a otros pecados. Dios les entrega a Jericó, caen las murallas y entran a tomar la posesión y a destruir a todos ellos. Pero Dios les había dicho: no tomen nada de riquezas de esa ciudad. Pero este hombre, Acán, por la codicia, dice que vio oro y vio plata y vio vestidos y los codició y los escondió y los llevó a su casa. Enseguida el pueblo, el ejército de Israel fue a otra batalla y perdió la batalla. Y entonces Josué le dice a Dios: Dios, ¿por qué nos mandas para que nos destruyan acá? Dios le responde y le dice: ciertamente, regrésate, porque van a ser destruidos, porque el pueblo de Israel tiene anatema, tiene maldición, ha desobedecido mis mandamientos por causa de la avaricia. Entonces Josué convocó para descubrir quién era el hombre que había cometido tal pecado, que estaba contaminando y destruyendo a todo el ejército de Israel. Era Acán. Acán confesó su pecado, que él había codiciado y había llevado de esas riquezas por su avaricia. ¿Qué pasó con él? Dijo Dios: tráiganlo a él fuera del pueblo, a él, a sus hijos, su familia y sus posesiones, y destrúyanlos, mátenlos a pedradas y quémenlos. Esa fue la consecuencia de la avaricia de un hombre en el Antiguo Testamento llamado Acán. Su pecado de él fue codicia, pero vean que la codicia lo llevó a algo, a la rebelión contra Dios, con lo que Dios había ordenado.
vean que la codicia nos va a llevar siempre a otros pecados. Codició, desobedeció la orden de Dios y robó. Cometió 3 pecados. 2 pecados después de la primera, que era la codicia, la avaricia. Desobedeció a Dios y robó. Y eso lo llevó a la muerte. No solo a él, sino a sus hijos. ¿Qué hay en tu corazón, amado hermano, que no se aparezca nada a este hombre acá? La familia también la lleva. A veces hay hombres corruptos que sobornan, que hacen corrupción. Y cuando viene el tiempo del castigo, porque dice la palabra, no es rey, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre haga, eso también cosechará. Entonces, cuando llega la paga de tu pecado a tu vida, tu familia es afectada. Afectas a toda tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a sí mismo. Hubo otro hombre que se llamó Giezi. Este hombre era el siervo de Eliseo, el profeta Eliseo. Recordemos en aquel tiempo cuando Naamán, el rey, estaba enfermo de lepra. Y vino al profeta Eliseo, y Eliseo lo sanó de esa lepra. Este rey, Naamán, le ofreció dinero, le ofreció de sus riquezas al profeta Eliseo, porque había sido sano. Dice que la piel le quedó como la de un bebé, después de que había sido leproso, que se estaba pudriendo su cuerpo por esas llagas de la lepra. Entonces él le ofreció dinero al profeta Eliseo, pero Eliseo no lo aceptó, porque era profeta verdadero de Dios. Pero estaba ahí el siervo de Eliseo, llamado Giezi, escuchando todo. Entonces el rey Naamán se fue. Dice que ya había avanzado muy lejos, se había ido ya con sus tesoros. Y el siervo de Eliseo había escuchado y dijo: ¿cómo es posible que mi amo, que mi señor, que Eliseo, el profeta, haya dejado ir al rey con todas las riquezas? Entonces dice que este hombre corrió y alcanzó al rey, y por su avaricia dice que le mintió y le dijo: oh, he venido porque me ha mandado el profeta Eliseo para que me des de las riquezas de los tesoros. Y ciertamente le dieron los tesoros. Su avaricia lo llevó a mentir, porque Eliseo no lo había mandado a traer riqueza. Y vean lo que le pasó. Cuando regresó al profeta le dijo: ¿por qué fuiste a traer esas riquezas las cuales yo no te mandé que fueras? Ahora, dice, la lepra que tenía Naamán se te pegará a ti. Y quedó maldito con esa maldición de la lepra, la enfermedad, por causa de su avaricia. Amados hermanos, nosotros a veces cometemos este pecado, aquí nadie está libre. El pecado de la avaricia está en el corazón del ser humano. Pero hoy el Señor nos habla para que no nos contaminemos con este gran pecado, que es igual a la idolatría. Es igual como adorar a la Virgen María o al Santo. Es lo mismo, es idolatría. Y vemos que lleva a otros pecados, a la mentira, al robo. Entonces este hombre Giezi quedó contaminado con lepra, quedó maldito por causa de la avaricia. Luego también vemos en Hechos capítulo 5, verso 1 al 10, como también ahí hay una maldición para Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y la vendieron en una cantidad y trajeron a los apóstoles una cantidad más pequeña, aguardando para ellos una parte. El apóstol le dijo que se habían vendido en tanto la heredad a Ananías. Le dijo: sí. Vean cómo su avaricia lo llevó a mentir. Y ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Ninguno que ama y hace mentira puede entrar en el reino de los cielos. O sea que la avaricia es un pecado tremendo, es un pecado muy grande.
yo quiero decirte qué significa avaricia, para que nos quede un poquito más claro el concepto de lo que es la avaricia. La avaricia en su palabra original significa pleonexia, y es codicia, desear más, ansias de ganancia, fraude, extorsión. Esto es lo que define a la palabra avaricia en el griego. La palabra original significa codicia, desear más, ansias de ganancias. Y también le pones como un sinónimo, fraude, extorsión. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Solo fraude y extorsión. Solamente son avariciosos, codiciosos. Entre más tienen, más quieren, son insaciables. Esa es la avaricia. Ganancias, ansias de ganancias insaciables. Ahora yo quiero aclarar algo. No es pecado anhelar una casita cuando tú no la tienes, o cuando tu familia creció y necesitas más espacio. Claro que no, eso no es avaricia. Anhelar un carrito para tu transporte, para ir, venir, para vivir una vida cómoda, no es avaricia. La avaricia, aquí lo está diciendo, es algo codicioso, desear más, mucho más de lo que ya tienes. Ansias, dice, ansias de ganancia, desordenadas, insaciables, que no te llenas. Entre más tienes, más quieres, más quieres. Si ya tienes una casa aquí, quieres otra en Miami. Si tienes otra allá, quieres otra en México, otra en Guerrero. Y eso es que ya estás siendo insaciable. Vemos entonces ahí cómo Ananías y Zafira cometieron ese pecado de avaricia por el dinero. Los llevó a la muerte. Cuando venía dice, porque no mentiste al hombre, sino has mentido a Dios. Por lo tanto, caerás muerto. Y cayó muerto en ese momento. Y luego dice que cuando apenas venían los que habían ido a enterrar a este hombre, vino la mujer y le preguntó lo mismo. Pues ellos ya se habían acordado que iban a decir, que iban a mentirle a Dios, al Espíritu Santo. Dijo las mismas palabras y al instante, dice, cayó muerta también la mujer. ¿Por qué? Por causa de la codicia, por causa de la avaricia. Pecado terrible que lleva a la muerte. También vemos que este pecado tan terrible de muerte nos dice Proverbios. Proverbios, no lo busquen. Proverbios 23:6 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Proverbios 28:22. Proverbios 1:19 dice, así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Estamos viendo a través de las Escrituras cómo Naamán, cómo Giezi, cómo Ananías y Zafira los llevó a la muerte. Separación eterna de Dios por la codicia. Es un pecado que te lleva a mentir, a robar, a traicionar. Vemos a Judas Iscariote. ¿Qué pasó con él? Hermanos, están aquí. ¿Qué pasó con Judas Iscariote por avaricia? Por 30 monedas de plata. ¿Qué hizo? ¿Sí? Fue muerto también. ¿Pero por qué? ¿Qué lo llevó la avaricia a cometer 2 pecados? A Judas. Primero, la traición. Traicionó a su maestro, traicionó a su Señor, le dio la espalda y lo traicionó por el oro, por la plata. Y luego cometió el pecado de la avaricia, porque quería el dinero. ¿Y qué pasó con Judas Iscariote? Fue a la perdición por la avaricia, amados hermanos.
Vemos otro más, vemos a Saúl también. Saúl también, por la avaricia, entró en él el pecado de obstinación, que es idolatría también. Es como idolatría, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes. Es ahí donde Saúl también, Dios igual lo mandó a destruir un pueblo. Y también les dijo, no tomes nada de las posesiones de ellos, quema todo, destruye todo. Pero Saúl le permitió al pueblo traer, dice, el ganado más gordo, lo mejor, lo trajo con él. Y es por eso que Dios lo desechó. ¿Por qué? Primero, la avaricia lo llevó a la desobediencia a Dios, porque Dios le había dado una orden: no tomes nada, destruye todo, no tomen nada para ustedes. Y el pecado de su avaricia lo llevó a desobedecer el mandato de Dios. ¿Ven cómo la avaricia lleva a mentir? Lleva a robar, lleva a traicionar. El pecado de la avaricia lleva a la idolatría, lleva a la muerte. Es un pecado muy grande el pecado de la avaricia. Y no solo eso, veamos qué pasa con los avariciosos. Primera de los Corintios, capítulo 6, verso 9. Nos excluye del reino de Dios. Nos excluye cuando somos avariciosos y somos codiciosos. Primera de los Corintios 6, 9. Quiero que noten bien importante en qué lista de pecados Dios mete al avaricioso o a la avaricia. Desde el verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vean cómo al avaro Dios lo pone con el adúltero, con el fornicario, con el borracho, con el maldiciente, con el idólatra. Entonces el pecado de la avaricia es un pecado que nos lleva a la perdición y a la condenación si permitimos que se arraigue en nuestros corazones y tome control de nuestras vidas. Hay a quienes ya sus riquezas tomaron el control de ellos y no ellos de sus riquezas. Veamos cómo dice nuestro Señor Jesucristo también: no podéis servir a dos señores, porque o amarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Vean cómo lo pone como un señor para aquellos que avarician, para aquellos que codician más y más insaciablemente, como veíamos que la palabra original lo describe. Amén. Les pido a mis hermanos que están platicando, por favor, que estén atentos a la palabra de Dios. Debemos de tener respeto a la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se los pido, por favor. Amén. Vamos a Efesios 5:5. Efesios 5:5. Vamos a ver que también ahí Efesios nos confirma esta palabra. Dice la palabra de Dios: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nuevamente nos lo confirma aquí la palabra de Dios, así como Corintios nos lo confirma. No hay parte en el reino de Dios para aquel que es avaro. Y vemos a través de las Escrituras cómo Acán, Saúl, Judas, Ananías, el rey Acán, también el rey Acab también fue avaro y también provocó la muerte, el asesinato de un hombre inocente. Había una heredad cerca del palacio y este hombre Acab la codició, esta heredad. Y entonces le dijo al dueño: véndeme esta heredad. El dueño no se la quiso vender porque era herencia de sus padres. Entonces se lo contó a su esposa Jezabel. Y Jezabel le dijo: no te preocupes, esa heredad yo la entrego en tus manos.
Jezabel va y manda llamar testigos que hablaran que este hombre había blasfemado, testigos falsos. Entonces vinieron, lo apedrearon y lo mataron. Y cuando lo mataron, dice que Acab inmediatamente tomó la posición de esa tierra. Vemos el pecado del rey Acab, la avaricia. Entonces Dios le dijo: así como ese hombre fue muerto, así también tú vas a morir. Los perros van a lamber tu sangre. Y eso fue lo que pasó con el rey Acab, por causa de codiciar, por causa de la avaricia. El rey Acab. También vemos al profeta Balaam. Balaam, que también dice que se extravió por las ganancias deshonestas, por ir a maldecir al pueblo de Israel. Dice que una burra le habló, una asna le habló. Se le cerró el entendimiento a este rey. Ya no podía ver las cosas espirituales. No miraba al ángel que estaba en el camino con la espada desenvainada. No lo miraba porque su codicia, su avaricia hacia el dinero lo había cegado. Iba a maldecir al pueblo de Dios. Pero entonces la burra le habló. Y vemos ahí entonces también cómo se cega el entendimiento cuando nosotros avariciamos, somos avariciosos y codiciosos, y más si son de ganancias deshonestas. Amén. Vamos a ir a segunda de Pedro. Nos va a hablar acerca de que en el tiempo pasado, en el tiempo del Antiguo Testamento, hubo avariciosos, hubo falsos profetas, así como Balaam, que por la avaricia fue destruido también. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Continúa diciendo en el verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vean lo que dice el 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo de terrible apostasía. Hombres que salen por ahí en el internet, en la televisión, solamente hablándote de puro dinero, puro dinero, puro dinero. ¿Y cuánto daño le han hecho al Evangelio de Cristo? La gente ya se mofa, ya se burla de ellos. Los gentiles, los incrédulos se ríen cuando ven un video que se publica en internet y de esta gente que solamente está hablando de puro dinero y dinero y dinero. Y si desde los púlpitos se te está enseñando pura plata, puro dinero, pura riqueza, puras cosas materiales. Por eso es que ha hecho daño al Evangelio, por eso la gente ya no se quiere congregar. Por eso muchos allá afuera dicen: ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Ahí los pastores son rateros, ahí puro piden y piden y piden, ahí todo el dinero. Y eso es lo lamentable, amados hermanos. Eso es lo lamentable, que le hacen daño al Evangelio. Vean lo que dice aquí Pedro. Pedro es el apóstol inspirado por el Espíritu Santo y está hablando de estos últimos tiempos. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Vean, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y vea lo que dice el verso 2: y muchos. ¿Por qué? Porque muchos los seguirán. Por el corazón que tienen, que quieren puro materialismo. Y Santiago dice: no améis al mundo ni a las cosas del mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, yo he dicho una cosa. Miren, hermanos, esta cosa que yo he dicho, la digo hoy. Sinceramente,
estos que son muy avariciosos y que solamente te hablan del dinero aquí en la tierra, solamente de eso. Son avariciosos, sí, pero en términos espirituales creo que somos más avariciosos nosotros, porque lo que nos espera es grande, es grande, es eterno. Son riquezas celestiales donde ni el ladrón ni la polilla corrompen. Esas riquezas son verdaderas, son eternas para siempre, y las de aquí son temporales. Y así como llegan, se van. Así como llegan, se van. Sin embargo, el que puso su esperanza en las riquezas tiene un pecado en su corazón. Vemos entonces que dice aquí el verso 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo, ¿la qué? La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Todos aquellos que han jugado y que han hecho mercadería de vosotros con palabras fingidas, su condenación está segura, porque están pisoteando la sangre de Cristo, porque están teniendo por inmunda la sangre de Cristo, y están pensando que con dinero se obtiene el don de Dios, y no es así. Vamos a finalizar. Primera Timoteo, búsquenlo todos, por favor, porque esto nos va a dar el cierre para esta predicación, para esta palabra. Entendemos que todos aquellos que codiciaron y fueron avariciosos terminaron en perdición, en muerte, porque la avaricia los llevó a pecados, y pecados como la mentira, como el robo, como la traición, como la idolatría. Primera Timoteo, vamos a leer desde el verso 3. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a la avaricia? Vamos a ver qué nos dice aquí Pablo en la carta a Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales, dice. No lo sigas, apártate de los tales. Vean lo que dice el verso 6, y esta es la solución. Esta es la respuesta que Dios tiene para nosotros. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Conténtate con lo que Dios te da. Dios tiene cuidado de nosotros. Dice el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué precioso y qué claridad nos da aquí
el Espíritu Santo a través de Pablo a la carta a Timoteo. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación, un pecado de tentación y lazo. ¿Sabes qué significa el lazo? El lazo es que quedas atrapado. Es un lazo en el cual quedan atrapados en su avaricia. ¿Por qué? Veíamos que la palabra original dice que la avaricia es querer obtener más insaciablemente. Cuando tienen algo, nada los detiene a seguir haciendo más y más y más, y quedan encerrados, atrapados en ese lazo. Caen en tentación y lazo. Por eso es que a nosotros dice el Salmos que Dios nos librará del lazo, del cazador, del destructor. Porque el diablo lo que quiere hacer es lo que trató de hacer con Jesús en el desierto. Le dijo: si tú postrado me adorares, yo te daré todo lo que ven tus ojos. Todos los reinos de la tierra a mí se me han dado. Todo eso te daré si me adoras. Pero Jesús le dijo: al Señor adorarás y solamente a Él servirás. El diablo tendió el lazo para Jesús, para atraparlo, pero no pudo. Asimismo a nosotros Dios nos librará del lazo del destructor. Por eso aquí Timoteo está diciendo que ellos caen en tentación y caen en el lazo, caen atrapados, no pueden salirse después de ahí. Y en muchas codicias, ahí está la codicia, el pecado de la codicia, de la avaricia, necias y dañosas, que hunden a los hombres, ¿en qué? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Que la avaricia te lleva a mentir, a robar, a asesinar, a traicionar, a sobornar y a desobedecer a Dios. ¡Qué terrible pecado! Y aquí es donde entra la apostasía, vean. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La apostasía es apartarse, separarse, desertar, divorciarse. Eso significa la palabra apostasía: apartarse, dejar, separar, desertar, divorciar. Amados hermanos, dice Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Trabajemos, esforcémonos, ganando el pan de cada día como Dios nos ordenó. Porque también la palabra de Dios dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Debemos trabajar honradamente, debemos trabajar y ganar nuestro propio pan. Y así, con las ganancias que obtengamos también, poder bendecir a los demás. No acumular y guardar como aquel rico que acumuló y que dijo: oh alma mía, mucho dinero has ganado. Destruiré mis graneros, construiré otros más grandes y aguardaré. Y diré: oh alma mía, duerme, descansa, bebe. Y el Señor le dice: oh necio, tonto, le dice. En una versión le dice: oh tonto, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? ¿Y dónde quedará todo lo que acumulaste? El rey Salomón también decía: he sido rico, he sido rey de Israel, todo lo que he querido lo he tenido gente a mi servicio, he tenido riquezas, he trabajado bajo el sol y he logrado lo que quiero. Lo dice en Eclesiastés. Pero dice, al final dice: me he dado cuenta que vanidad de vanidades es todo esto. Entonces, amados hermanos, pongamos nuestra mirada en lo eterno, en lo celestial. Decía yo, en lo espiritual somos más avariciosos nosotros, porque nosotros codiciamos algo grande, una ciudad celestial, eternamente, riquezas que no se terminan nunca jamás. Estamos poniendo nuestra mirada en algo más grande que lo de aquí en la tierra, porque lo de aquí en la tierra se llama codicia, avaricia. Y esto que se ha hablado solamente ha sido: Iglesia es testiga, Dios es testigo, el Espíritu Santo, que se ha hablado solo su palabra. Yo solamente me
paro en este lugar solamente quiero hacer lo que dice su palabra, lo que Dios dice, y no agregarle, ni quitarle, ni modificarle, porque eso me traería a mi condenación, maldición, condenación eterna. Padre bendito, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gloria, honra y alabanza por tu palabra que nos da luz, nos da dirección para caminar en este mundo, en esta vida temporal, pasajera, que es como la neblina. La vida del hombre es como la neblina, se disipa en cualquier momento. Las riquezas son también como la neblina, se disipan en cualquier momento. Y como dijiste tú, mi Señor Jesús, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Padre, esta noche te pedimos perdón si tal vez hemos codiciado, hemos sido avariciosos. Solamente queremos, Señor, tener una vida digna delante de ti. Como decía tu siervo David, no me des pobreza, porque voy a blasfemar contra tu nombre. Tampoco me des riqueza, porque me voy a apartar de ti. Sino dame lo necesario de cada día. Padre, muchas gracias. Le damos gloria, honra y alabanza solo a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos el aplauso al Señor, que lo merece.